Yo simplemente quisiera enmarcar esta tercera parte, que es la de mirar los próximos 10 años. Luego viene gente que va a hablar de tecnología que no se la pueden perder. Va a venir Alfredo Arnaud, que es doctor en ingeniería, trabaja en cómo hacer de un predio agrícola o ganadero un hub de información. Les recomiendo especialmente. Vamos a hablar del futuro del vuelo vertical en la agricultura. Todos sabemos el impacto de los drones, pero hay mucho más que drones. Allí va a estar Guillermo Massili, que es ingeniero Master in Science en aeroespacial. Y Uruguay tiene el orgullo de tener al secretario de la Global Farmers Network, que es alguien a quien ustedes conocen bien, que es Gabriel Carballal, que viene de reunión en la Global Farmers Network, que viene de recorrer Estados Unidos. Así que, por favor, quédense, reabastézcanse, pero no pierdan el hilo. Algunos aspectos que me parece que vale la pena seguir de los próximos 10 años, muy rápidamente. Estamos hoy mientras nosotros estamos acá, en Alaska están Donald Trump y Vladimir Putin repartiéndose el mundo. Probablemente vamos a un mundo más multipolar, probablemente China e India van a ganar peso, la Unión Europea no va a estar tan pegada a Estados Unidos, y por razones poblacionales probablemente África y América Latina ganen un cierto peso relativo. Claramente la inteligencia artificial es el tema de este momento, y por la aceleración que tiene va a ser difícil que pase como tema. Y la inteligencia artificial hoy es casi un juego, ¿no? De agarrar a ChatGPT y preguntarle, che, ¿y cómo es el futuro de la agricultura? Pero la inteligencia artificial hoy es un juego, pero va a tomar un cuerpo y van a ser robots. En este mismo momento está haciendo una olimpiada de robots en Beijing, y hace poco hubo una maratón de robots. Y esto, que parece también algo un poco lúdico, son miles de empleados que están trabajando ya en China en fábricas. O sea que esto tiene un cambio muy, muy fuerte a nivel de el funcionamiento industrial. Y yo tengo 60 años, probablemente cuando tenga 80, dentro de 20 años, voy a precisar a alguien que me cuide, pero no sé si va a ser una persona o va a ser un robot que me va a entender muy bien y me va a traer la sopa cuando tenga 80 años, ¿no? En Japón el cuidado de personas mayores por robots también se lo ve venir como algo muy cercano. Ahora, esto viene al caso porque, bueno, ¿y en el agro qué? ¿No? Siempre estas tendencias macro que las vemos que irrumpen. Bueno, ¿y en el agro qué? El cambio en la matriz energética va a continuar, pero da la impresión que no a una velocidad tan alta, porque, bueno, el mundo hoy lo dominan Trump y Putin, los dos muy defensores de los hidrocarburos, de petróleo, de carbón, o sea que va a seguir avanzando. El costo de la energía solar baja muchísimo, y en el agro se usa mucha energía solar, pero aún así el petróleo ha ganado por lo menos una batalla política y creo que va a continuar. En clima vamos a más inestabilidad. A veces en el agro encuentro mucha gente que es muy escéptica respecto a la importancia del cambio climático, pero fenómenos como los que Enrique describía, lluvias de 100 milímetros en un rato, o 10 días sin llover en enero que causan más daño que antes, o un granizo que pasa y rompe miles de hectáreas en un rato, eso va a ser más frecuente. Y Enrique planteaba el tema de los seguros. Si ustedes tienen dudas sobre el cambio climático, busquen en Google reaseguradoras y cambio climático. Y las reaseguradoras, que son las que ponen el dinero en última instancia, son las que le pagan al banco de seguros para que le pague a ustedes, saben que el costo anual de daño por cambio climático sube a 2 dígitos. Entonces es difícil generar seguros porque las reaseguradoras dicen no, si es por temas climáticos no me convence. Eso pasa con el agro,
Y pasa, por ejemplo, con las casas de madera en el oeste de Estados Unidos y en el oeste de Canadá, porque los incendios son tan frecuentes que el problema que tienen los dueños de las casas es que nadie se las quiere asegurar. La otra tendencia muy fuerte es que los veteranos vamos a ser cada vez más. Cada vez menos hijos y cada vez más longevidad. Van a haber migraciones climáticas persistentes, van a haber nuevas pautas de consumo. Por ejemplo, empieza a subir el consumo de carne ovina. ¿Por qué? Porque los sirios que no tenían para comer un cordero, cuando logran empezar a trabajar en Alemania, pueden comer un cordero, que es lo que les gusta comer. Entonces, hay cambios en los patrones de consumo que derivan tanto de estos flujos migratorios potentes como del cambio en la edad. Los alimentos tienen que ser sanos porque la población de más de 65 años es cada vez más y uno ahí se cuida más que cuando es un adolescente que se manda una milanesa, un choripán frito sin problema, ¿no? Entonces, a 2035 hay un tema interesante que es la inteligencia artificial crece hasta un punto en el que es más inteligente definitivamente que nosotros, que es lo que se llama inteligencia artificial general. Eso probablemente, no se sabe cuándo va a pasar, pero va a ser cerca del 2035. Lo otro que probablemente va a ser muy importante es lo que se llama computación cuántica, que es la computación que aprovecha la física de lo muy, muy, muy pequeño, y que yo por supuesto que soy un mero lector o preguntador de alguien que sabe, pero por ejemplo, una consecuencia de la computación cuántica es que las claves que tenemos no van a servir para nada porque la computación cuántica va a tal velocidad que a ensayo y error rompe cualquier clave. No sé cómo va a funcionar en ese entonces el que no nos entren a la cuenta bancaria, pero computación cuántica va a tener un impacto muy fuerte. La genómica va a tener muy bajo costo, el costo por descifrar secuencias de ADN es cada vez más bajo y va a tener mucha más precisión. Por lo tanto, en términos de la salud del suelo, vamos a conocer mucho mejor la salud del suelo, porque incluso hay miles, o capaz que Abreu me corrige, y son millones de especies que ni siquiera las conocemos, que no solamente las vamos a conocer, sino que probablemente las vamos a poder descifrar y las vamos a poder promover las que son buenas y controlar las que no son tan buenas. Como decíamos, la robotización se va a ir generalizando en industrias y en cuidado de personas. En industrias ya es común, o sea, yo hace muchos años en un viaje a Estados Unidos visité una planta de John Deere donde los que pintaban los tractores de verde no eran personas, eran fierros que eran robots. Pero también se va a pensar, porque la tecnología siempre se usa para el bien y para el mal, y en Rusia, Ucrania empezamos a ver que probablemente van a haber guerras de robots y el que tenga el robot más poderoso va a ganar las guerras y quién sabe qué pasa, ¿no? Pero bueno, va a hablar Guillermo Massili sobre la aviación, la combinación de drones, satélites, aviones probablemente va a generar también una agronomía con una precisión mucho mayor. Hablábamos antes de empezar, ¿cómo van a ser los análisis de suelos en el futuro? De alguna manera más práctica y donde se pueda hacer más muestreo con menos esfuerzo, o capaz que tenemos una información tal que no hay por qué perforar el suelo para hacer un muestreo. Vamos a tener más población, pero el crecimiento de la población porcentualmente se va frenando. Vamos a ser 800 millones más dentro de 10 años, o sea que la presión por la demanda por alimentos va a seguir. Muy distinto, porque va a haber zonas del mundo donde la población cae fuertemente y poblaciones y zonas donde sigue creciendo. El crecimiento es en África y en el sur de Asia, claramente. Ahí Uruguay tiene que, en Medio Oriente, en Indonesia, en Malasia, en esas zonas va a tener que acentuar su presencia comercial, porque crece mucho la población y crece el ingreso. En África crece la población, es más difícil que crezca el ingreso, pero para trigo va a ser un mercado fuerte. Y va a haber una caída de población y un envejecimiento muy fuerte en los países más desarrollados, claramente en Europa, claramente en China, Japón, Corea del Sur,
y en partes de América Latina, dentro de las cuales estamos nosotros. Hace poco se presentó una proyección a 2070, la población se cae fuerte. A la vez, las migraciones, por más que se pongan murallas y por más que se pongan la represión que se ponga, se va a dar, tanto por cambio climático como por conflictos. Acá en Uruguay es muy notorio la llegada de gente de Cuba, de Venezuela, de Dominicana. Eso genera un radicalismo ideológico. El racismo vuelve a ser algo que tiene una presencia política, sobre todo en Europa, donde se ve un cambio cultural muy fuerte. Es un fenómeno político para mí muy impactante. Lo otro es que sigue la urbanización. La urbanización es importante porque cambia la dieta, genera mucho más alimentos comprados y mucho menos autoconsumo y mucho más consumo de carne. La obesidad es un problema también contemporáneo. La proporción de gente con obesidad es cada vez más fuerte. De hecho, el Ozempic, un medicamento que inventaron en Dinamarca, es como el gran fenómeno de la farmacéutica de estos años. Pero la demanda creciente por alimentos sanos es para mí irreversible. Esta es la trayectoria de población al 2100. Fíjense lo que crece Asia y lo que crece África, mientras que América del Norte, Europa, América del Sur tienen porcentualmente una proporción mucho menor si comparamos con lo que era 1950, y sobre fin de siglo la población mundial ya va a ir bajando. Y por otro lado, esta proyección de que va a llegar a 10.000 millones es cada vez más cuestionada porque la natalidad está bajando a una velocidad muy fuerte. Tenemos que pensar en calidad porque la población, se vienen corrigiendo las proyecciones a menos población en el futuro porque de nuevo, la velocidad a la que baja la natalidad supera lo que se preveía. Y un caso típico es China, que alcanzó su máximo de población en 2022 en 1.426 millones, y las proyecciones medias son de que a fin de siglo tenga la mitad de gente. Por más que el gobierno chino le paga $1.500 ahora a cada madre por cada hijo, pero no hay plata que por ahora revierta la intención de decir eso de un hijo que antes me lo imponían, ahora sirve. Y incluso con proyecciones de que quede abajo de 500 millones, o sea que la población baje casi que a 1/3. Y China, como bien sabemos, es un comprador fundamental de alimentos. Y por otro lado, la población de personas mayores es la que crece cada vez más. La ciencia nos permite la longevidad, cada vez menos niños, pero cada vez más veteranos. Entonces, todo lo que sean alimentos que no tengan residuos, que el que lo consume diga, bueno, tengo 90 años, consumo esto y lo asocio a que me da más longevidad, va a ser cada vez más importante. A nivel total y a nivel de Asia, sobre todo, un aumento muy fuerte de la población de más de 65 años. Entonces, bueno, dentro de 10 años, en una mitad del mundo la población cae, en China, en Japón, en Rusia, en Corea del Sur, en países de Europa que no tengan inmigración, la población cae. En otros países sigue creciendo, eso va a generar desbalances. Lo que están haciendo China, Corea del Sur, es ¿qué querés con tal de que tengas un hijo? ¿Querés plata? Te doy plata. ¿Querés más licencia maternal? Te doy más licencia maternal. Entonces están buscando políticas. En esa población la proteína es importante. Cuando nos ponemos viejos tenemos que ir al club, porque si no vamos al club nuestros músculos se caen. Tenemos que ir al club y comer proteína, si no perdemos masa muscular, que es un problema del envejecimiento. Los aceites que tengan una buena proporción de omega son importantes porque el colesterol se nos va para arriba. Entonces, pescado, aceites de buena composición de omegas, donde la colza tiene un lugar y donde el girasol alto oleico,
el consumo de frutas, de verduras, de legumbres, todo eso con una proporción alta de población de más de 65 va a ser importante. La idea es que la demanda va a seguir siendo fuerte en soja, pero el asunto es si es lo suficientemente fuerte para hacer frente al crecimiento de la producción de Brasil. Porque la demanda va a ser fuerte, pero es un cultivo oleaginoso, pero de relativamente menor proporción de aceite que colza o que girasol, que son los aceites son los que están mucho más firmes, y Brasil al 2035 va a estar arriba de 200 millones de toneladas de soja. Y hablábamos recién con un productor que venía de Brasil y decía, Brasil no tiene techo. Entonces ahí hay una competencia fuerte. El trigo tiene un crecimiento de demanda menor, tiene un nivel de stock menor también relativamente, de modo que si hay un problema climático, el precio del trigo puede levantar, pero tiene que haber un problema climático porque no hay una demanda tan fuerte. La gente consume trigo, pero cuando mejora su nivel económico no consume más trigo. Capaz que en cebada hay que buscar nichos, porque bueno, por ahora va atada al trigo y capaz que hay que pensar en alguna cebada que sea para cerveza artesanal o que tenga para un producto diferenciado. Y en las brásicas, yo creo que el diferencial de precios que vemos respecto a los cereales es algo mucho más estructural que coyuntural. A veces hay coyunturas, como cuando una ola de calor en Canadá rompió las colzas de allá y se fue a 800. Eso es coyuntura, pero la demanda es mucho más estructural, como hablaba recién la gente de LDC. Probablemente en 10 años podamos tener un aumento de productividad general en el mundo de 10 a 25%, según cada cultivo. En Uruguay en algunos cultivos vamos adelante de eso, claramente es el caso de maíz. Y bueno, a mí me parece que está bueno el ejercicio de decir qué productos pueden generarse. La edición génica, por ejemplo, que es algo que va también avanzando muy, muy fuerte, lo que se llama el CRISPR. Bueno, capaz que genera variedades que tienen tal componente, por ejemplo, variedades biofortificadas. En un momento se habló mucho del arroz dorado, que tenía mucha vitamina D, pero como era transgénico hubo gente que se opuso porque era transgénico. Pero esas cosas pueden ir surgiendo. Las certificaciones carbono neutro o baja huella en carbono, yo creo que más allá de que ahora políticamente están como a la defensiva, en el mediano plazo van a ser importantes. Todo lo que tiene que ver con edición génica, metagenómica, analizar varios genomas rápidamente, interpretación de imágenes, claramente va a ser mucho más potente. Entonces, bueno, también la pregunta viene en cuanto a en qué medida la inteligencia artificial va a sustituir a un agrónomo o a un contador o a un tractorista, porque también lo que se está viniendo es el robotaxi, que es el taxi que no tiene conductor, y atrás del taxi va a venir el camión, y atrás del camión va a venir probablemente el tractorista, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué medida uno puede interactuar con la inteligencia artificial de manera tal de que no quedar sustituido por esa avalancha? Ese es un objeto de mucho debate, digamos, ¿no? La inteligencia artificial va a aniquilar millones de empleos o, como tantas veces la tecnología parece una amenaza, pero hay una reconversión y seguimos trabajando. Y tal vez vamos a una medicina personalizada. Probablemente dentro de no muchos años nos vamos a analizar nuestro ADN y nos van a decir, bueno, usted lo que precisa es tal aceite, tal dieta específica para usted de acuerdo a su propio genoma, ¿no? Y si lo traspolamos, eso seguramente entra en la medicina, pero después es con qué detalle se va a poder medir la biología del suelo y la dinámica del carbono, porque creo que uno de los problemas técnicos que hay es que uno dice, bueno, hago tal cosa que me debe capturar carbono, pero hay un efecto año, hay que medir muchos años para saber si esa medida de manejo
en qué medida exacta está generando captura de carbono para que sea creíble, y creo que ahí es uno de los ámbitos donde se va a avanzar y se va a poder decir, bueno, este maíz me capturó 10 toneladas, pero no como un coeficiente teórico, sino porque voy y la mido y la corrijo por los milímetros que llovieron y por el cultivo que había antes, y creo que ahí se va a ganar mucho en precisión y en capacidad de diferenciación, porque si realmente yo puedo decir con este maíz sustituí 3 autos, en algún momento de estos próximos 10 años alguien debería pagar por eso. Ahora, esta línea de producción de soja de Brasil muy probablemente no se detenga. Brasil cada año sale el pronóstico, cuando sale el pronóstico de Luzda es 5, 6, 7 millones de toneladas más que el año anterior. Y esto, entonces en 10 años va a estar probablemente en 210 millones de toneladas. Y Brasil, uno tiene la sensación que con una soja de $350 sigue creciendo, mientras que acá con $350, si el rendimiento es 2.500, se complica mucho la jugada. Eso es de las tendencias fuertes, me parece a mí, que bueno, no ser tan soja dependientes, que es algo que ya pasa. Y yo creo que probablemente Argentina tiene un problema de salud de suelos, además de los problemas innumerables políticos y de las retenciones y de la inestabilidad y de la inflación, pero si contrastamos a Brasil con Argentina en producción de soja, Brasil va y va y va y va, y Argentina se ha mantenido plano. Capaz que uno dice, bueno, ahora Milei le gana la inflación y baja las retenciones y Argentina se dispara, pero fíjense ustedes que todos los veranos Argentina o tiene problema de exceso de lluvias o tiene problema de sequía, pero muchas veces viene como para tener un gran cultivo y por la mitad pasa algo que el cultivo se cae. Y creo que ahí hay un tema probablemente de salud de suelos involucrado. Entonces, seguramente vamos a tener por el lado de la aviación y por el lado de los sensores cambios tecnológicos muy fuertes. Probablemente vamos a tener maquinaria autónoma, probablemente sea en algún momento eléctrica o a hidrógeno. Probablemente a través de edición génica vamos a tener resistencia a sequía, variedades nutricionales. Hay un tema del que se habla que es de modelizar con mucha más precisión. Probablemente el tema de las criptomonedas tiene un sentido que es el blockchain, que es como una contabilidad inviolable de procesos, y probablemente también vamos a integrar la generación de energía con la producción agrícola, que es algo de lo que en Europa se habla mucho, porque en Europa hubo un avance de los paneles solares que desplazaron a la agricultura y generaron una resistencia enorme, y están pensando cómo generar algo que use parcialmente de una sombra parcial al mediodía, luego vaya girando, deje pasar la luz y genere otro piso a los pisos que bien comentaba Enrique. Y en clima vamos a estar peor, claramente, porque esta que es la gráfica principal, que es la de dióxido de carbono, va a cruzar la línea de las 450 partes por millón, que los que estudian esto piden por favor que no se cruce, y eso va a estar en 2035 cruzándose. O sea, no hemos encontrado todavía una manera de aplanar esa curva y no estamos ni cerca, y ahora con las políticas de Estados Unidos mucho menos, y eso va a significar más lluvias torrenciales que van a causar daños, y que los meses de enero, como pasó con el maíz en un año muy bueno climáticamente, pero una semana o 10 días que no llovió en enero y ya genera una caída de rendimiento fuerte. Y esto yo creo que no se percibe la gravedad que tiene en el largo plazo, porque es algo muy gradual, pero para los nietos de los agricultores de hoy esto va a ser una pesadilla. Justamente para aplanar esa curva, las empresas de aviación se comprometieron a lo que decía recién la gente de Dreyfus, que decía estos son 20 millones de toneladas de aceite, no de grano.
El compromiso es de sustituir 10% del combustible fósil por biocombustibles a 2030, pero del dicho al hecho hay un trecho importante porque, bueno, lo que se va cumpliendo es muy poco, o sea que el lado malo es que se va cumpliendo poco, pero el lado bueno es que hay para plantar colza y carinata y camelina y todo lo que genere estos aceites. O sea, no estamos solo alimentando gente, estamos alimentando aviones en un sector que crece muchísimo. Así como Brasil crece muchísimo en soja, Estados Unidos crece muchísimo en maíz. Pensemos que este año va a pasar, o sea, nunca había pasado los 400, este año se va a 425 millones. Aún así, cuando vemos el stock de maíz, no es que el stock, no es que estamos nadando en maíz en stock, porque el uso de maíz viene en un ascenso y Uruguay es un caso típico, o sea que ahí vamos en una carrera bastante pareja. Sube la producción, pero sube el consumo. Igual estamos con un precio muy accesible. A 10 años, según la OCDE y FAO, la demanda de soja sube o la producción de soja sube 16%, la de maíz 14%, mientras que arroz y trigo, lo que es casi exclusivamente humano o muy preponderantemente consumo humano, crece menos, 7-6% en 10 años. O sea, menos de 1% y al doble aproximadamente el consumo de maíz y de soja. Así que yo creo que a lo que vamos es a mucho más precisión en lo macro, porque el dron o el avión o el satélite desde una distancia nos da una información muy precisa al metro cuadrado, y mucha más precisión en lo micro, porque el mejoramiento genético que antes se hacía por el fenotipo, después se empezó a hacer con un transgénico, ahora es mucho más como en un Word, editar un texto y mover piezas, digamos, ¿no? Eso claramente, el aumento en la precisión del manejo va a ser una característica, me parece a mí, permanente. En clima, celebremos el clima que hemos tenido en estos últimos 2 años, recordemos el que tuvimos los 2 años o 3 anteriores, pero no creo que haya ningún cambio, no hay voluntad política. Las petroleras tienen a Putin y a Trump en el poder y creo que van a seguir buscando optimizar la demanda. Va a seguir una mayor exigencia de calidad, porque siempre hay una lógica de más calidad, sean alimentos o sean automóviles, siempre queremos que la próxima versión sea mejor, pero además en un mundo donde los mayores de 65 años son muchos, bueno, el que tiene más de 65 años es el que está más aferrado a todo lo que le dé más persistencia en la vida. Creo que vamos a seguir viendo un tránsito gradual de lo químico a lo biológico, en un blend, como se dijo acá. No es que se corta uno para que aparezca el otro, sino que es una sustitución gradual. Y bueno, y yo creo que acá Uruguay tiene un marco muy favorable, porque bueno, le ha encontrado la vuelta al doble cultivo, tiene un prestigio de calidad ambiental, tiene sistemas de trazabilidad no solo en ganadería, sino también en el caso de las oleaginosas para combustible de avión, y la trazabilidad es como el verificador, es lo que genera confiabilidad de producto. Ha tenido mejora en rendimientos, pero probablemente va a tener más competencia en la mayoría de los granos, porque probablemente Argentina en los próximos años dé un salto productivamente y Brasil va a seguir creciendo a un ritmo muy fuerte, así que no va a ser fácil. Las proyecciones de precios son algo mejores, los precios nominales en dólares, algo mejores, pero en términos reales un precio real más bajo, por lo menos es lo que ven OCDE y FAO, o sea que va a subir un poquitito en dólares, pero por abajo de la inflación.
Entonces, eso, los precios deberían ir en leve suba en términos nominales. Pensemos que la soja del año que viene puede estar un poquito arriba de los 3.60, en Chicago está arriba, pero el dólar, no solamente en Uruguay, sino en otras partes, está con un poder de compra cada vez más débil. Y no hay, como a comienzo de este siglo, que nosotros éramos muy alcistas, íbamos a las charlas y decíamos, bueno, China no tiene, es un barril sin fondo, hay que producir más, hay que meterle, métanle. Bueno, eso hoy lo podemos decir en la carne por una situación circunstancial, pero no hay explosiones demográficas por delante que se vean, ni hay grandes saltos. La economía mundial crece a un ritmo más bien lento y con un problema de endeudamiento cada vez más grande. Y este esfuerzo bélico en el que están involucrados Europa, Rusia y Estados Unidos tienen un nivel de deuda que va a ser un problema seguramente en los próximos 10 años. Entonces, bueno, una gran pregunta de estos 10 años es ¿hasta dónde va a crecer Brasil? En soja, en maíz. Y por qué no, tal vez también en trigo importando menos, y por qué no, tal vez en colza, donde han venido los brasileños aquí a mirar cultivos, a aprender cómo se hace. De modo que cómo agregar valor y verificarlo, creemos que va a ser el gran desafío complementario a la productividad. En términos de coyuntura, el último informe de Luzda recortó bastante la producción de Estados Unidos y es un momento climáticamente interesante porque está faltando agua en algunas partes de Estados Unidos, por primera vez en estos días se empieza a mencionar, y va a haber un salto en el uso de biocombustibles, que es de los cambios fuertes que introdujo Trump en la política energética de Estados Unidos, un salto muy fuerte en el uso de biocombustibles, o sea que la soja puede ser que, pensando en el próximo cultivo, pueda dar una sorpresa, como una posibilidad, no como una certeza.